¿Sabías que antes de ser conocido como el príncipe de las tinieblas, su nombre resonaba como una melodía celestial? Imagínense un ángel tan glorioso, tan majestuoso, que caminara entre las piedras de fuego y alabara delante del trono del Altísimo. Pero en un momento de orgullo, se atrevió a desafiar al propio Dios. Ese ángel era Lucifer, y su caída fue una de las más impactantes jamás registradas en los anales de la eternidad. En este vídeo descubrirás los impresionantes detalles de la transformación del querubín de luz en el enemigo de nuestras almas. Revelaciones que se esconden en textos proféticos, relatos enigmáticos y visiones celestiales. Y la última revelación será la más poderosa de todas. Puede cambiar la manera en que usted entiende la guerra espiritual que aún se libra a nuestro alrededor hoy en día. Si amas la verdad de la palabra de Dios y sientes que hay algo mucho mayor sucediendo en el mundo espiritual, quédate conmigo hasta el final. Lo que estás a punto de escuchar ahora puede transformar tu percepción del reino de Dios, del mal y de tu papel en este gran conflicto cósmico. Y quiero hacerte una invitación especial. Si sientes que este contenido te está abriendo los ojos espirituales, comenta abajo: yo amo a Jesús. Ahora prepárate, porque vamos a empezar desde el principio. ¿Quién era Lucifer? Según el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 al 17, Lucifer no fue creado como un ser malo. Al contrario, el texto nos muestra que era un ser magnífico. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu vestidura. Fuiste ungido como querubín protector, y yo te establecí. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. La Biblia no escatima elogios a su belleza, a su posición y a su papel. Era un querubín, un ser angelical exaltado, con un papel protector ante el trono de Dios. Estaba entre los ángeles más altos de la jerarquía celestial. Esto demuestra que Lucifer era mucho más que un simple ángel. Tenía autoridad, poder, belleza y sobre todo libre albedrío. Y ahí es exactamente donde comienza la tragedia. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, nos da una visión de la rebelión. El texto dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido derribado tú que debilitabas a las naciones? Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me haré semejante al Altísimo. Obsérvese bien. Lucifer no solo quería una posición destacada. Él quería ser igual a Dios. Él deseaba el trono, la gloria, la adoración. Fue el orgullo, el primer pecado del universo, lo que inflamó el corazón de este ángel. Y este orgullo estaba alimentado por su propia belleza y poder. Se miró y estaba perdido. Muchos estudiosos, como John Milton en su obra clásica El paraíso perdido, describen a Lucifer como alguien que prefería reinar en el infierno antes que servir en el cielo. Esta es la esencia de la rebelión, la negativa a someterse, el deseo de ser dueño de uno mismo. Pero ¿qué pasó después? El libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, nos revela que hubo guerra en el cielo. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni encontraron ya lugar en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La caída de Lucifer no fue solo una derrota personal, fue una ruptura cósmica. Una tercera parte de los ángeles en el cielo se unió a su rebelión. Eligieron el orgullo antes que la obediencia, la mentira antes que la verdad, y todos fueron arrojados del cielo. Pero la pregunta que queda es: si Dios es todopoderoso y sabía del peligro que representaba Lucifer, ¿por qué permitió su existencia? ¿Por qué no lo destruiste inmediatamente? Esta es una de las preguntas más profundas de la teología
y la exploraremos más a fondo en este vídeo. La respuesta involucra el amor de Dios, el libre albedrío y el carácter justo. Pero primero debemos entender algo fundamental. La caída de Lucifer no puso fin a su obra. Ella acaba de comenzar un nuevo capítulo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que Lucifer no se convirtió en demonio por una transformación física, sino por una transformación moral? Cambió la luz por la oscuridad, la verdad por la mentira. Él eligió el camino de la rebelión. Y así nació Satanás, el acusador, el adversario, el engañador. A partir de ese momento, Satanás se convierte en el gran antagonista de la historia de la humanidad. Se le menciona en el resto de las Escrituras tentando, acusando, matando y destruyendo. Pero lo más intrigante es que no siempre actúa brutalmente. A veces aparece como ángel de luz, como dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que el mayor engaño de Satanás no es el terror sino la seducción. Es un maestro en distorsionar la verdad, en manipular las emociones, en usar medias verdades para engañar incluso a los elegidos, si es posible. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has sentido dudas, miedo u orgullo herido? ¿Puedes reconocer cuando el enemigo está tratando de plantar semillas de rebelión en tu corazón? Comenta aquí. ¿Alguna vez has notado alguna acción sutil del enemigo en tu vida? Esta es una batalla espiritual, y comenzó mucho antes de Adán y Eva en el Edén. Todo comenzó en el cielo, cuando un ángel brillante decidió que quería ser Dios. Pero Dios no pierde batallas. Y todo lo que Él permite tiene un propósito eterno. Incluso la caída de Lucifer es parte de un plan mayor, un plan que en última instancia revelará la justicia, la santidad y el amor inconmensurable de nuestro Creador. Si has estado conmigo hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación revelará el detrás de escena celestial de la caída y los profundos impactos que tuvo y aún tiene en la historia de la humanidad. No te pierdas la próxima revelación. La caída de Lucifer sacudió los cimientos del cielo, pero sus consecuencias se extendieron por toda la creación. Cuando fue expulsado, no cayó solo. Como vimos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo con su cola, una referencia a los ángeles que eligieron rebelarse junto a él. Estos ángeles caídos se convirtieron en parte de las fuerzas espirituales malignas que hoy trabajan contra el reino de Dios y la humanidad. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. Waiting for the best deals? Spring Black Friday savings are here. Shop early access now at Blinds.com and save big on new custom window treatments. Blinds.com makes upgrading your window treatments easy with free virtual consultations, free samples sent to your door, and professional measure and installation services. Plus, you always get Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Spring Black Friday early access now. Save up to 40% with minimum purchase, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. ¿Pero qué motivó a estos ángeles a seguir a Lucifer? ¿Por qué tanta gente se dejó engañar por él? La respuesta está en el poder de persuasión, el carisma y la apariencia gloriosa que aún poseía antes de la caída. Lucifer era guapo, sabio e influyente. No se presentó como un villano. Al contrario, propagó una idea sutil, que había algo más allá de la sumisión a Dios,
que los ángeles podían ser libres, que podían tener su propio poder, autonomía, incluso gloria. Así nació la primera mentira del universo. Una mentira que se extendió como veneno silencioso, contaminando las mentes y los corazones de los ángeles creados para la adoración. Esta mentira fue y sigue siendo el fundamento de toda rebelión. Puedes ser como Dios. No es de extrañar que esta misma frase se utilizara contra Eva en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 3, versículo 5, la serpiente le dice a la mujer: «Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». El mismo engaño, el mismo veneno, la tentación de usurpar la gloria divina. Esto nos lleva a entender que la caída de Lucifer no fue solo un hecho aislado, sino la semilla de todo el mal que vemos hoy en el mundo. Se convirtió en el creador del pecado, el padre de la mentira, como Jesús mismo declaró en Juan capítulo 8, versículo 44. Él fue homicida desde el principio y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahora piensen conmigo. Si Lucifer fue expulsado del cielo, ¿dónde comenzó a actuar? La respuesta es clara: en la tierra. El libro de Job, capítulo 1, versículo 7, nos muestra a Satanás presentándose ante Dios y al ser interrogado responde: «De vagar por la tierra y recorrerla. No está ocioso, camina, observa, estudia. Su misión es clara: destruir todo lo que refleja la imagen de Dios, y eso te incluye a ti». Desde entonces, la historia de la humanidad ha estado marcada por esta guerra invisible, un conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y todos estamos involucrados en ello, nos demos cuenta o no. Pero hay algo que debemos entender. Satanás es un enemigo derrotado. Fue expulsado del cielo, fue desenmascarado y será destruido. Sin embargo, por un tiempo todavía opera porque el Señor, en su infinita sabiduría, está permitiendo que el mal se revele plenamente para que nunca más haya rebelión por toda la eternidad. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? Dios podría haber destruido a Lucifer en el momento en que se rebeló. Pero Él eligió permitir que la historia se desarrollara. ¿Por qué? Porque Dios es justo, y en su justicia no solo castiga el mal, sino que lo expone. Muestra a todos los seres creados las consecuencias de la desobediencia, para que todos comprendan con absoluta claridad lo que significa estar lejos de la luz. Este es el principio del libre albedrío en acción. Dios creó seres libres, incluidos los ángeles. Él no quiere sirvientes robóticos. Él quiere amor genuino. Y el amor verdadero solo existe donde hay libertad de elección. Por lo tanto, Lucifer tuvo una elección y cayó. Y ahora tú también puedes elegir permanecer en la luz o dejarte seducir por las mentiras de la oscuridad. La batalla ha comenzado, pero la victoria ya ha sido decretada. Y esta victoria tiene un nombre: Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». La cruz fue el gran golpe a la cabeza de la serpiente. Fue el momento en que el plan de Satanás fue derrotado ante toda la creación. Pero él todavía lucha. Él sabe que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: «Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Él está furioso y utiliza todos los medios posibles para confundir, dividir y desanimar. Ataca a las familias, a las iglesias, a las mentes y a los corazones. Él es astuto, él es insistente, pero él no es soberano. Por eso debemos estar alerta. Primera Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esta guerra es real, no es simbólico.
es espiritual y afecta todos los aspectos de nuestra vida. Tu mente es un campo de batalla. Tu fe, tu propósito, tu familia, todo esto está en el radar del enemigo. Pero no estás solo. Dios ha puesto armas espirituales a tu disposición. Efesios capítulo 6 versículos 10 al 12 nos recuerda esto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Pablo continúa, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sí, el diablo es real. Pero el poder de Dios es infinitamente mayor. Y ahora os pregunto, ¿os habéis puesto esta armadura todos los días? ¿Has estado buscando discernimiento espiritual para resistir el engaño del enemigo? Comenta abajo, elijo la luz. Tu declaración de fe puede impactar a otros que están observando y luchando en las sombras, porque al final, esta no es solo la historia de un ángel convertido en demonio. Es la historia de un Dios que continúa llamando a sus hijos a la verdad, la santidad y la victoria. Si todo esto te impactó, prepárate porque a continuación profundizaremos aún más en la estrategia espiritual de Lucifer contra los seres humanos y las revelaciones bíblicas que nos muestran cómo derrotarlo con autoridad divina. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo Lucifer, ahora conocido como Satanás, actúa tan eficientemente entre los seres humanos? Ya no está en el cielo, pero su influencia es palpable aquí en la tierra. Manipula culturas, distorsiona valores, inspira ideologías e incluso utiliza la religión para confundir y alejar a la gente de la verdad. La gran estrategia de Satanás, desde el Edén, es la misma: engañar. No necesita aparecer como un monstruo o un ser grotesco. Por el contrario, como dice 2 Corintios 11, versículo 14, y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto es a la vez aterrador y revelador. La apariencia de santidad, la máscara de bondad, el discurso de libertad, todo esto son herramientas en manos del enemigo. Seduce a través de la sutileza, el habla suave y las medias verdades. Él sabe que no necesita distanciar a alguien de Dios con violencia, solo necesita hacerle dudar de la palabra, distorsionar los mandamientos y relativizar el pecado. A partir de ese momento, la caída es solo cuestión de tiempo. ¿Puedes ver que esto suceda en nuestros días? Ideas como, Dios solo quiere que seas feliz, el infierno es simbólico, no existe el pecado, solo hay opciones diferentes, son todas versiones modernas de la mentira que comenzó con Lucifer. Y aquí es donde muchos se pierden. La Biblia ya nos había advertido. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 está escrito, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, doctrinas de demonios, ideologías inspiradas directamente en la oscuridad para alejar al hombre del Creador. Y el objetivo final de Satanás es uno solo: destruir lo más preciado para Dios, el alma humana. Él odia a la humanidad porque llevamos la imagen del Dios Altísimo. Cada ser humano representa un recordatorio viviente de lo que Lucifer nunca podrá volver a ser: un hijo amado, restaurado y perdonado. Por lo tanto, ataca con furia y no escatima esfuerzos para arrastrar consigo el mayor número posible de almas. Pero hay una noticia que sacude el infierno: Jesús ganó. La cruz no fue solo un acto de amor, fue también un acto de guerra. Allí, Satanás perdió su dominio sobre aquellos que creen. Estaba desarmado. Como dice la carta a los Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo quitó de las manos de Satanás el poder de mantener a los hombres atados al pecado. Ahora, en Cristo, tenemos acceso a la libertad, la salvación y la autoridad. Pero atención,
Esta autoridad solo es real cuando vivimos en santidad y comunión con Dios. No tiene sentido saber la verdad, hay que vivir la verdad. Por eso la vida cristiana es un caminar de vigilancia. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, nos enseña acerca de la armadura de Dios, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esta es una protección espiritual contra los ataques del maligno. Y nota, la espada es el único elemento ofensivo de esta armadura. Esto significa que no somos solo víctimas, somos guerreros. Estamos llamados a luchar, y nuestra arma principal es la palabra viva y poderosa. Pero aquí surge una pregunta profunda. ¿Por qué Dios permitió que Lucifer tuviera tanta influencia en el mundo? ¿Por qué no lo destruyó inmediatamente después de caer? La respuesta puede ser incómoda para muchos, pero es reveladora, porque Dios está enseñando a toda la creación el resultado de la rebelión. Muestra lo que sucede cuando una criatura rechaza la luz, elige el orgullo y trata de ser su propio Dios. Todo esto servirá de testimonio eterno, para que nunca más, en toda la eternidad, ningún ser creado se atreva a repetir este error. Dios está llevando toda la historia a un final glorioso, en el que la justicia se manifestará plenamente y el mal será completamente erradicado. El libro del Apocalipsis nos revela este final. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, está escrito: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este es el destino final de Lucifer. Él lo sabe, y quiere llevarse a todos los que pueda con él en su desesperada rebelión. Pero puedes elegir el otro camino, el camino de la luz, de la vida, de la verdad, el camino de Jesús. Y yo os pregunto, ¿de qué lado estáis? ¿Existe todavía neutralidad en tu vida espiritual? ¿O has decidido luchar con las armas de Dios, rechazar el pecado y vivir para su gloria? Si estás decidido, escribe en los comentarios: «Estoy con Cristo». Declara tu postura. Tu fe puede inspirar a otros a tomar la misma postura. Estamos viviendo en los últimos días. La guerra espiritual se está intensificando. La apostasía se está extendiendo. Pero el Espíritu de Dios sigue llamando a los suyos a un despertar. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 14: «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Despertar, reaccionar, armate con la palabra. Sé luz en este mundo oscuro, porque aunque el enemigo se ha levantado con furia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y recuerda, esta historia no termina en derrota. Termina con la justicia eterna, la victoria final del Cordero y el glorioso reinado de nuestro Dios sobre toda la creación. ¿Estás listo para lo que viene después? Porque en la secuela revelaremos cómo las acciones de Lucifer están vinculadas a los poderes políticos, culturales e incluso religiosos de nuestro tiempo, y lo que dice la Biblia sobre la manifestación final de este espíritu de engaño en los últimos días. Prepararse. Lo que escuchas podría cambiarlo todo. ¿Sabías que la influencia de Lucifer no se limita al mundo espiritual? La Biblia revela que el enemigo trabaja poderosamente a través de los sistemas políticos, las estructuras culturales e incluso las religiones humanas. Así es. Se infiltra en lugares menos esperados, incluidos lugares donde muchos creen que están seguros. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, vemos un momento revelador. Durante la tentación de Jesús en el desierto, el diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré todo este poder y su gloria, porque a mí me ha sido entregado, y se lo doy a quien quiero. Por lo tanto, si me adoras, todo será tuyo». ¿Entendiste eso? Lucifer dijo que los reinos del mundo le fueron dados, y Jesús no le contradijo. Esto revela que muchos sistemas de poder terrenales, incluso con una apariencia de orden y progreso,
están profundamente contaminados por principios demoníacos, y la Biblia lo confirma. En 1 Juan capítulo 5, versículo 19, leemos: «El mundo entero está bajo el poder del maligno». Esto explica por qué vemos tanta corrupción, injusticia, maldad y mentiras operando en tantas naciones, gobiernos e instituciones. Lucifer no solo cayó del cielo, cayó a la tierra, y aquí estableció su campo de batalla. Pero su actuación no termina ahí. En Apocalipsis capítulo 13 tenemos la descripción de dos bestias, una que surge del mar, representando el poder político y militar, y la otra de la tierra, simbolizando el poder religioso y el falso profeta. Ambos actúan en armonía con el dragón, que es Satanás mismo. Juntos representan un sistema de control global que opera en el engaño, la idolatría y la persecución de los santos. Esto es profético. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Nos dirigimos hacia una era en la que la religión y la política estarán unidas bajo un gobierno anticristiano que se opondrá directamente a la verdad de Dios. Y todo esto ya está en preparación. ¿Has notado cómo los valores bíblicos están siendo atacados en las escuelas, en los medios de comunicación e incluso en las iglesias? La palabra se está diluyendo. La santidad está siendo burlada. El pecado se está normalizando. El enemigo ya no necesita esconderse. Incluso ha encontrado espacio en los púlpitos. Y esto nos recuerda la advertencia de Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el espíritu del anticristo, un espíritu de arrogancia, rebelión y blasfemia, el mismo espíritu que expulsó a Lucifer del cielo, y él está trabajando en el mundo hoy, preparando el escenario para la manifestación del imperio mundial final que intentará suprimir la verdad del Evangelio. Pero no todo está perdido. Dios nunca dejó a su pueblo sin luz. Hay un remanente fiel que no se doblega ante el sistema, que no negocia la verdad, que no cambia la eternidad por el aplauso terrenal. Eres parte de estas personas. Es hora de que seamos luz y sal en esta generación. Es tiempo de proclamar que Jesús es Rey, incluso cuando el mundo insiste en adorar a las tinieblas. Es tiempo de vivir con valentía y audacia. La palabra de Dios nos revela que, incluso en los tiempos más oscuros, el Señor suscitará testigos fieles. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, está escrito: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Esta es la clave de la victoria: la sangre de Jesús, el testimonio de la verdad y una vida totalmente entregada a Dios. Lucifer puede rugir, puede disfrazarse, puede infiltrarse, pero no puede vencer a un creyente lleno del Espíritu Santo, cimentado en la palabra y consagrado en santidad. Por eso el enemigo teme a los verdaderos cristianos, no los religiosos, no los nominales, sino aquellos que oran, que velan, que obedecen, aquellos que ayunan, que interceden, que permanecen fieles aún en medio de la persecución. Y esta persecución se está intensificando. En muchos lugares del mundo, ser cristiano ya es motivo de prisión o muerte. Y en otros, la persecución es más sutil. Viene disfrazada de tolerancia, inclusión, progreso. Pero el objetivo es el mismo: silenciar la voz de la verdad. ¿Estás listo para enfrentar esta guerra?
¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser fiel hasta el final? Jesús fue claro en Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No basta con empezar bien, tienes que terminar fuerte. La batalla es larga, el enemigo es astuto, pero la victoria es segura para los que están en Cristo. Y esta certeza nos da la fuerza para continuar, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Y aquí viene una poderosa revelación. Dios está preparando un juicio final contra el enemigo. Todo el mal que causó Lucifer será juzgado. Todo dolor, toda injusticia, toda destrucción, nada pasará desapercibido. El trono blanco está esperando. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, leemos acerca del juicio final. El cielo y la tierra huirán ante la presencia de aquel que está sentado en el trono. Los muertos serán juzgados, y aquellos cuyos nombres no se hallen escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Este será el destino eterno de Lucifer y de todos aquellos que elijan seguirlo. Pero para los que permanecen con Cristo, habrá nueva vida, nuevo cielo, nueva tierra. Un lugar donde no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, porque el Señor hará nuevas todas las cosas. Desearías estar allí. Así que no esperes más. Entrégate completamente a Jesús. Abandone el pecado. Rechace las mentiras de Satanás. Vivir en santidad. Ama la verdad. Perseverar en la fe. Y diga ahora mismo en los comentarios, amo a Jesús. Que esta declaración sea pública, valiente, sincera, que resuene en el cielo y avergüence la oscuridad. Que tu vida sea un altar de adoración al único Dios verdadero. Todavía hay revelaciones más poderosas por venir. En lo que viene a continuación, profundizaremos en los detalles del juicio de Dios sobre Lucifer y descubriremos cómo el reino de Dios triunfará eternamente sobre todo mal. ¿Estás listo? Así que quédate con nosotros. El juicio sobre Lucifer será completo, implacable y eterno. Dios no dejará ninguna obra de las tinieblas sin recompensa. Toda rebelión será enfrentada. Todo engaño será desenmascarado. Toda gloria usurpada será destruida ante la majestad del Altísimo. Imagínese el escenario, el gran trono blanco. El cielo está en silencio. Los libros se abren. Los muertos, pequeños y grandes, de todas las naciones, serán llevados ante Dios para ser juzgados según sus obras. Y allí entre ellos estará el antiguo querubín caído, Lucifer, el que una vez fue llamado la estrella de la mañana, el que sedujo a los ángeles. ¿Quién tentó al Hijo de Dios? ¿Quién engañó a las naciones? Lo cual causó guerras, destrucción, mentiras, religiones falsas, el que se atrevió a enfrentarse al Creador. Ahora, ante él, está humillado, sin energía, sin gloria. No hay más oportunidades. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10 dice, «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Ese es el final de la historia de Lucifer. No hay redención, no hay arrepentimiento, no hay salida, solo condenación eterna. Y esto es lo que les espera a todos los que se alían con la oscuridad, a todos los que rechazan la luz. Pero para aquellos que son de Cristo, hay un destino glorioso reservado para ellos. En el siguiente capítulo, Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, leemos: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado». Lo que Dios ha preparado para sus hijos es infinitamente mayor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Ninguna tentación del enemigo vale la pena comparada con la gloria eterna con Cristo. Lucifer pudo haber caído. Quizás haya engañado a muchos, pero nunca podrá borrar la victoria obtenida por Jesús en la cruz.
La cruz es el punto central de la historia. Es donde el cielo conquistó el infierno, donde el Cordero aplastó al dragón, donde la gracia triunfó sobre el pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 15, afirma poderosamente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la verdad que debemos recordar todos los días. El enemigo puede rugir como un león, pero ya ha sido derrotado. Él podrá intentarlo, pero no podrá vencer a aquel que está cubierto por la sangre del Cordero. Podrá mentir, pero nunca destruirá la verdad de Dios. Así que, mantente alerta, orar, mantente fuerte, pelea la buena batalla de la fe. Como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Estás listo para resistir? Dios está levantando una generación que no teme las amenazas del enemigo. Jóvenes, adultos, ancianos, un ejército espiritual que se niega a rendirse, quien no busca la fama, sino la santidad. ¿Quién no vive para el aplauso, sino para la obediencia? Son aquellos que aman la verdad, incluso cuando duele. Quienes renuncian a sí mismos. Quien no niega el nombre de Jesús, aunque ello cueste su reputación, sus amigos o su propia vida. Lucifer intentó ser igual a Dios, pero Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo. Él no buscó la gloria terrenal. Él vino a servir. Y fue precisamente por eso que Dios le exaltó hasta lo sumo, como leemos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final, toda rodilla se doblará, los fieles se inclinarán en adoración, y los rebeldes con miedo y vergüenza. ¿Y tú? ¿Qué elección harás? Hoy es el momento de tomar una posición, dejar el pecado, romper con el engaño, ser lleno de la presencia del Espíritu Santo y convertirse en un guerrero de luz. No aceptes las mentiras de Satanás. No vivas en la tibieza. No te duermas espiritualmente. Despertar, gritar, rápido. Lee la palabra. Proclama el Evangelio. El tiempo se acaba. La batalla se está intensificando, pero la promesa permanece. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Puedes sentirlo? El cielo está en movimiento. Los cielos se están abriendo. Jesús regresará. Sonará la trompeta, y los que son suyos ascenderán a reinar con él para siempre. Lucifer intentó tomar el trono, pero el trono pertenece al Cordero, y en él está toda autoridad, todo dominio, todo poder. Si has visto hasta aquí, escribe en los comentarios: amo a Jesús. Y si este mensaje te tocó el corazón, compártelo con alguien. Lleva esta verdad adelante. Sé un instrumento del despertar, y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Dale me gusta al vídeo, activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a llevar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. La historia de Lucifer nos advierte sobre los peligros del orgullo, la rebelión y la desobediencia, pero también nos recuerda la soberanía absoluta de Dios. Ningún enemigo puede prevalecer contra el Rey de Reyes. Mantente fuerte, Jesús ganó. Y pronto Él vendrá por los suyos. Hasta entonces mantente fiel, si la luz, y nunca lo olvidéis. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria al Cordero por siempre. Amén.